eso es lo que dice Pablo. ¿Qué sucede? Pablo dice allí en Romanos que su pueblo, los judíos o Israel, iban detrás de la justicia, pero no lo lograron. No lo lograron. Israel no logró la justicia detrás de la cual iban. Y no lo lograron porque confundieron las cosas. Sin embargo, los gentiles, un pueblo alejado de Dios, los gentiles, que no iban detrás de esa justicia, sí lo lograron. Israel y los judíos no lo lograron porque confiaron en las obras, es decir, en la ley ritual, la circuncisión, el sábado, las fiestas, las celebraciones. Confiaron en eso y en la raza, en que eran semitas, como un medio de salvación. Pero esas cosas no salvan. Eso no es salvación por gracia. Es salvación por circuncisión. Es salvación por guardar fiestas, por trompetas. Es salvación por el sábado. Y esa es la justicia que ellos tenían. Lo vemos claramente en todo el Nuevo Testamento. La lucha que tuvo Jesús, ¿no? Bueno, pero los gentiles no se circuncidaban, no tenían que circuncidarse, ni guardar fiestas, ni el sábado, ni nada, ni ninguna de estas cosas ceremoniales para ser salvos. No tenían que guardarlas. Vamos a leer ese versículo, ¿no? A partir del 30 que leo. ¿Qué pues diremos? Hablando del apóstol Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, salvos por fe, claro que sí. Mas Israel, que sí iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. No era una cosa de fe en ellos, aunque ellos creían. Ellos creían en Yahvé, casi que lo veían, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuáles son esas obras? Pues esas que quieren imponerle a los gentiles, que son un yugo, obras externas, obras como la circuncisión, repetimos una y otra vez, las fiestas, las celebraciones de luna en luna, luna nueva, luna vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no salva. Esas son obras que no salvan. Por eso Pablo se oponía a que se circuncidaran. ¿Por qué? Porque si los gentiles empiezan a circuncidarse para ser salvos, ¿dónde va a terminar poniéndose el énfasis? En esas cosas. Eres salvo si te circuncidas. Eres salvo si guardas el sábado. Eres salvo si guardas las fiestas, las trompetas, de luna en luna. No comas, no bebas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Pablo quiere evitar, que los gentiles pongan su confianza para la salvación, no para la santificación. Estamos hablando, y hablan ellos, de la salvación. ¿Cómo se es salvo? Pablo quiere evitar que pongan su confianza en la circuncisión. Por eso él en Romanos, el capítulo 2, también habla de que la circuncisión es la del corazón, como se los había dicho ya a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, en el Antiguo Testamento, estando en vida, incluso el mismo Moisés. Es que es Moisés quien se los transmite a ellos. Tienen que circuncidarse el corazón. La circuncisión externa es símbolo, es tipo, es una representación de lo que tiene que ocurrir en el corazón. Eso es muy viejo, no es del Nuevo Testamento. Así que eso está de... Ellos se circuncidaban, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no reconocían la condición pecaminosa en la que estaban. Sí, era un pueblo llamado, claro, era un pueblo elegido, sí, también un pueblo ungido, sus reyes todos fueron ungidos, los ungidos de Yahvé. Pero eso no significaba que no podían dejar de alcanzar la salvación, perder, no. Esa no es la fraseología de la Biblia. La Biblia no dice la salvación se pierde, no, la dejas de alcanzar, que es otra cosa diferente, y pone la responsabilidad no en Dios y su elección, sino la pone en el hombre que es llamado
y según cómo responda, a lo largo de incluso décadas, es elegido. Y es elegido para que se conforme a la imagen de Cristo. Es que está predestinado a eso. La predestinación es eso. Estoy predestinado a ser igual a Cristo. Bueno, como está en el mismo libro de Romanos. Que el mismo libro de Romanos dice que ese pueblo llamado, elegido, ungido, fue cortado. Sí, se puede cortar. Eso ya lo enseñamos en otros vídeos, que no es nuestro tema aquí. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? En Romanos 8. Romanos 11. Fueron desgajadas algunas ramas, no todas. Como decíamos antes también, allí el Jeremías, ¿no? En Jeremías el Señor llega a decirles que Jeremías 30 o 31 se dice: he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Lo está diciendo de manera clara: la casa de Israel y la casa de Judá. Gentiles, salvación para gentiles, para la casa de Israel y para la casa de Judá. ¿Y cómo sabemos si eso se cumplió? Hombre, está dicho, Hebreos capítulo 7. Está dicho en el 10 también, pero el 7 o el 8, Hebreos 8, dice Hebreos 8, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la de Judá un nuevo pacto. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Se le escribe este libro a los hebreos precisamente para decirles eso, que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios, Yahvé, le hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Faltan muy pocas promesas para cumplirse, muy pocas. Israel ya está siendo restaurado en sus fronteras, Bueno, sigo leyendo el versículo 9 del capítulo 8 de Hebreos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Oh, un pueblo llamado, un pueblo elegido, predestinado. Sí, pero eso puede ser frustrado, amigo. Puede ser frustrado. Recuérdese que en temas morales, eso de la justicia y la santidad, nadie como Pablo para decir que si no se guía uno por el decálogo y todo lo que eso implica, es cortado. Pablo fue intransigente en cuanto a la moral. Pablo no negó la ley, no negó la Torá. Eso es falso, eso es una mentira y una blasfemia que hacen contra el Señor y contra el apóstol Pablo. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sí, la gloria chequina se fue, el templo fue cerrado y después de cerrado, aunque lo abrieron en tiempo de Herodes, se reactivaron los sacrificios. Al final, en el año 70, como nos dice la historia, fue destruido completamente hasta este momento, ¿no? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente. ¿Cuáles leyes? El decálogo, que no lo cumplían. Sí que tenían salmodias, como dice Amós. Sí que tenían buenos cultos, palacios, y tenían Israel y Judá gozaban de una grandeza envidiable por otras naciones. Sí, que había ofrendas, holocaustos y todo eso. Los cultos eran muy floridos, muy bonitos, pero Yahvé no se agradó de esa grandeza, ¿no? Que hoy quieren esgrimir algunas denominaciones muy grandes y piensan que es que si tienen esa grandeza económica, financiera y en su infraestructura es porque Dios les bendice, sí. Pero después critican a otra denominación y a otra que tienen aún un mayor poder financiero, económico, en infraestructura. No, eso es un engaño. Ese es un engaño. Israel Judá gozaba de una grandeza inigualable
envidiable por otras naciones. Sin embargo, el Señor lo dice aquí, yo me desentendí de ellos. Está en Amós capítulo 5, si mal no recuerdo, ahí lo dice. Estoy cansado de vuestros holocaustos, ofrendas, oraciones, los instrumentos, tantos instrumentos inventados por David, dice. Estoy cansado de tanto canto, tanta historia, pero no reconocen el pecado que hay en el corazón, que ellos tienen en el corazón, no lo reconocen, no saben vivir según mi justicia, mi ley moral, mi justicia, mi decálogo. Así Pablo y la iglesia de Jerusalén fueron intransigentes en esos temas. Sigo leyendo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y en el corazón, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el escritor a los hebreos en el Nuevo Testamento lo está diciendo para decirles, señores, esto se ha cumplido en Cristo Jesús hoy en nosotros. No hay que esperar a un milenio que vendrá. No hay que esperar a la restauración territorial de Israel que se ha dado. Y sí que falta todavía una restauración total. ¿Con qué judíos? Con los que acepten a Jesús como el Mesías. A los que acepten a Jesús como el Hijo de Dios, verdadero hombre y con deidad, verdadero Dios. Jesús no es Dios el Padre, es Dios el Hijo. La Trinidad es tan bíblica como los mismos apóstoles. Los judíos y los hebreos, los israelitas, las 10 tribus dispersas por el mundo, tienen que aceptar a Jesús como el Mesías. Lo harán, porque es bíblico. Se dice que lo harán. El mismo Cristo cristiano, evangélico, de la Biblia, ellos lo harán, aunque ahora han caído en una apostasía terrible. Pero ellos han de pasar por la fe y por el arrepentimiento y por aceptar a Jesús como verdadero Dios, verdadero hombre. Han de aceptar a Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre. Israel será completamente restaurado en ese sentido. No con los que hoy niegan al Señor, no con los talmudistas, no con los judíos ortodoxos talmudistas, sino con el Cristo que hemos tenido durante 20 siglos, el que está en la Biblia, en ese sentido. Y Jesús vendrá a reinar en su ciudad, en Jerusalén, en su tierra. Él es judío, tiene nacionalidad judía, eso se ha de respetar siempre, eternamente. Y su madre lo era judía también. Así que Pablo lo dice, lo enseña. Ya no hay barrera, ya no hay pared, ya no hay diferencias ningunas. No hay gentil ni hay judío, hay un solo pueblo de Dios. Y todos pasan a través de la fe en Jesús. Así pues que aquí en hebreo se dice que se estaba haciendo efectiva la promesa de ese nuevo pacto, poniendo las leyes, las que no cumplieron los judíos, en la mente. Así que han hecho muy mal el pueblo evangélico en general, exceptuando alguna denominación, quizás metodista, histórica, han hecho muy mal en no hablar de la ley, peor aún, en negarla y en querer quitar el Antiguo Testamento. Sí, es una apostasía tremenda. La ley está en vigencia. Recuérdese, por último, que el Señor lo dijo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos, no entran. No van a entrar. ¿Qué justicia? Bueno, por ejemplo, un botón de muestra. Lo que dijo Pablo, ¿no? En Efesios 4 o 5. Que somos creados, somos nuevas criaturas, creados en justicia y verdad. Está en Colosenses, está en Efesios, etcétera, etcétera. Léaselo, lo deben leer en casa. Somos creados en fe. No, hombre, no. Somos creados porque somos muy humildes, ¿no? O porque somos muy pecadores. No. Somos creados en justicia. La justicia que se perdió en el Edén. Y que a partir de entonces Dios ha luchado por restablecerla en el corazón y la mente del hombre. Sí.
Por eso es tan malo apagar y entristecer al Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo, si se le entristece, esa ley que ha sido puesta por el mismo Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, se apaga, amigo, se apaga. Como aquel fósforo, aquella cerilla. Algo que los cristianos, eso, yo soy salvo y ya está, ¿no? Dicen. Porque eso es lo que les enseñan en estas conferencias, estos festivales, celebraciones, temas, tópicos, que si el matrimonio, que si el yoga, que si el estrés. Sí, van así, no predican la Biblia, no hacen exégesis. Bueno, así que Dios puso eso, esa ley. Así que nada de estar criticando de esa manera tan absurda a Pablo, incluso poniéndolo como un inmoral. No es justo, Darán cuenta de esto, habrá un juicio para todos, ante el gran trono blanco. Algunos no quieren aparecer allí porque dicen que ya han sido juzgados, ¿no? Han sido juzgados bajo el decálogo, bajo la justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor, no entramos. No, claro que no. El Señor no está quitando su ley moral, ni Pablo tampoco. Lo que se está diciendo aquí es esta otra cosa. Bueno, ¿qué va a pasar? Así pues, que en la iglesia, aquí en el libro de los Hechos, estamos viendo que Dios está poniendo su ley en la mente y en los corazones de los gentiles. Y Pablo, en todas sus epístolas, no es nuestro tema aquí, en todas sus epístolas, habla del decálogo, lo cita uno por uno, ¿sí? Cita todos los mandamientos de orden moral como Jesús se los citó al joven rico, igual, lo cita. ¿Por qué? Porque Pablo y la iglesia de Jerusalén, tanto Pablo como la iglesia de Jerusalén, fue intransigente en temas morales, intransigente. Hacen mal en acusar al apóstol Pablo. No fue Pablo, fue Pedro. Tomen nota de eso, porque van a dar cuenta de eso. Sí, van a dar cuenta de la doctrina que tienen. Pésima, pésima. Es un desastre teológico en todas partes. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Eso está ahí en Mateo, ¿no? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, eso es lo que está escrito. La circuncisión no salva. Es lo que están predicando algunos también. Incluso sin circuncisión y sin fiestas y sin sábado no eres salvo. Ponen un almanaque detrás al Señor Jesús señalando el sábado incluso. Como si la Biblia dijera eres salvo por el sábado. No, es todo lo contrario lo que se está diciendo. Piénsese que Israel rompió el pacto. En los tiempos de Ezequiel, la gloria chequina, aquella gloria que de día era una nube en forma vertical y de noche era como una columna de fuego que calentaba e iluminaba todo el campamento allí en el de Sinaí. Esa nube que permaneció durante mucho tiempo en el tabernáculo y en el templo, en los tiempos de Ezequiel, del profeta Ezequiel, se fue. Se puso en un costado, en un muro, en la puerta creo que oriental, si yo mal no recuerdo, y esa nube, la gloria chequina, se fue. Más tarde el templo va a ser destruido también. Antes, en el llamado periodo intertestamentario, las puertas del templo se cerraron, no había nada, hasta que nuevamente comenzaron los ritos. Bien, pero Israel y Judá rompieron el pacto. ¿Por qué? Porque pensaban que la salvación era por circuncisión y por pertenecer a la raza de Abraham. Entonces pusieron la salvación por obras. Es decir, si te circuncidas, una obra. Si guardas el sábado, una obra. Si perteneces a la raza de Abraham semita, una obra, entonces eres salvo.
Y no era salvo. Jesús cuando vino se los continuó diciendo, el mismo Bautista. No penséis que porque pertenecen a la raza semita, sois salvos. No es así. La circuncisión es la del corazón, como le dijo el Señor, lo dijo en los tiempos de Moisés. Tienen que circuncidar el corazón. La circuncisión externa es solo una señal de lo que debe ocurrir en el corazón, pero el pueblo de Israel no quiso. Pero está pasando lo mismo en la iglesia, ha pasado lo mismo en la iglesia también. Tenemos nuestros ritos, el bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas, las vamos a ver, son dos ordenanzas, muy delicadas, muy serias. Pero en sí misma, per se, como decíamos antes, no salvan, porque son ritos que representan un hecho que tiene que ocurrir en el corazón del creyente. Y en aquellos corazones de creyentes que no ocurre, pues no hay salvación.